Hola amigos, bienvenidos a Robotex. En el video de hoy los temas que vamos a tratar son los siguientes. Control de temperatura usando módulo DHT11 y módulo relé. Primero, descripción del módulo relé. Segundo, descripción del módulo DHT11. Tercero, conexión del circuito. Cuarto, programación en Arduino IDE. Quinto, interfaz serial con LabVIEW. Y sexto, implementación del control de temperatura. Módulo relé. Esta tarjeta de relé incluye un canal para ser controlado, ideal para controlar dispositivos en el hogar o en la industria. Es controlado por una entrada TTL, la cual puede ser fácilmente controlada por un microcontrolador, en este caso, o un Arduino. Esta placa requiere que su alimentación sea de 5 voltios DC. Este relé consta de una bobina con núcleo, armadura y dos contactos del lado derecho, uno normalmente abierto, NO, Open, y otro normalmente cerrado, NC Close. Mientras la bobina se mantenga desenergizada, los contactos se mantendrán el NC normalmente cerrado y el NO normalmente abierto. Una vez se energiza la bobina, los contactos cambian. El normalmente cerrado se abre y el normalmente abierto se cierra. Esto ocurre a través de la unión mecánica de los contactos con la armadura de la bobina, que es atraída hacia el núcleo cuando ésta se energiza. Esta es la simbología normalmente usada para presentar o representar un relé de este tipo. Como se aprecia, aparece dibujada la bobina con sus terminales de energización abajo, y aparecen los tres puntos de conexión de los contactos, uno llamado NC, normalmente cerrado o normally closed, otro llamado NA o NO, normalmente abierto o normally open, y un terminal común a ambos, llamado C o común. En nuestro módulo relé identificamos del lado de la bornera azul los terminales NC, NO y C. Del lado opuesto se identifican los terminales más, menos y S, o VCC, GND y S, que corresponden a la alimentación de 5 voltios GND, y el pin de activación digital S, que se activa en este caso en alto, es decir, enviando un 1 desde el Arduino IDE al puerto en el cual se conecte ese terminal, se le solicita que switche o que cambie. El módulo DHT11, este módulo que registra la humedad y la temperatura, ya lo habíamos visto en un video anterior. Dejo el enlace arriba para ver una aplicación con un servomotor que lleva una escala de temperatura impresa para leer el valor medido por el DHT11. Sin embargo, les comento que el DHT11 es un sensor de humedad relativa y temperatura. La salida suministrada es de tipo digital serial, que utiliza solamente un pin para transmitir los datos. Allá a la izquierda se ve como Signal. Las características más importantes son el voltaje de operación entre 3 y 5 voltios DC, el rango de medición de temperatura de 0 a 50 grados Celsius, la precisión de medición de temperatura más o menos 2 grados Celsius, la resolución de 0.1 grados, el rango de medición de humedad del 20 al 90% relativa, la precisión de medición de humedad 5%, una resolución de humedad del 1%, una interfaz digital single bus bidireccional, dimensiones 16 x 12 x 5 milímetros, un peso de 1 gramo, y se identifica fácilmente por su carcasa de plástico celeste. La conexión del circuito. Vemos el Arduino Uno y sobre el protoboard el DHT11 y el módulo relé. De igual manera, se ha incluido un cautín que hará las veces de resistencia de un horno. Como se puede apreciar, el circuito de energización del cautín se encuentra abierto y conectado entre los terminales NO y C, normally open o normalmente abierto, y el común. Se realizan las conexiones a tierra de los módulos. Se realizan las conexiones a 5 voltios de ambos módulos. Y se conectan cada uno a un puerto de control desde el Arduino. Se ha escogido el pin 2 digital para activar o desactivar el relé y el pin 3 digital para tomar las lecturas de temperatura del DHT11. Del lado derecho vemos la conexión de prueba realizada sobre el protoboard. El cable blanco de abajo es la alimentación de 120 voltios del cautín. Miremos ahora la programación en el Arduino IDE. Iniciamos declarando la inclusión de la librería DHT.h. Define el DHT type como el 11. Define el DHT pin
como el 3. La variable entera pin relé igual a 2, es decir, el puerto 2, vamos a ver el puerto 2 digital. Vamos a definir DHT para configurar con el DHT pin, y el DHT type. Entonces el pin mode para el pin relé será como salida. Y vamos a iniciar el puerto serial.begin 9600. Lo mismo vamos a iniciar la transferencia desde el sensor DHT serial.begin. O sea, vamos a llamar la temperatura como una variable float dht.read. Vamos a imprimirlo en el puerto serial.println t. Vamos a dar una demora de 200, eso es para que cada 200 milisegundos esté realizando una lectura realmente. Y vamos a mirar si esa temperatura que es medida es mayor o igual a 30 grados. Si se cumple, escriba en el pin del relé un 0. Si no se cumple, escriba en el pin del relé un 1. Entonces vamos a organizar esto con autoformato y venimos. Se lee la temperatura, se imprime en el puerto serial para transmitirlo a LabVIEW de cada 200 milisegundos. Ahora, si la temperatura es mayor que 30, apague el relé, apague el cautín o apague la resistencia. Y si la temperatura llega a ser menor de 30, enciéndalo y ahí vamos haciendo nuestro control. Vamos a manejar 30 como una referencia rápida, puede ser 40, 50, la que se necesite. Bueno, hay que considerar que el DHT tiene un tope de temperatura de 50, entonces deberíamos manejarla por debajo de valores de 50. Ahora que terminamos de ver la programación en el Arduino IDE, pasemos a ver la programación en LabVIEW. Ahora vamos a ver cómo sería una interfaz para graficar y visualizar las lecturas enviadas desde Arduino a través del puerto serial. Este es el diagrama de bloques en el cual realizamos la lectura del puerto serial COM7 a través del BI Visa serial, el cual configuramos el puerto serial a leer. Luego enviamos esta configuración al BI función leer puerto serial, el cual nos genera una variable tipo string en la cual está el valor leído en el puerto serial. Luego extraemos el texto de la función con la función string subset para agregarle el símbolo de Celsius y mostrarlo. Este dato se irá actualizando a medida que Arduino lo envíe por el puerto serial. Para graficar el valor de la temperatura usamos la función spreadsheet_string_to_arrive con el fin de convertir en número el texto con el valor de la temperatura y poderlo graficar en un waveform chart que se encuentra a la derecha con el nombre temperatura del horno. Por último, vamos a representar el encendido y apagado de las resistencias del horno con dos indicadores tipo boolean que se activan cuando el valor de la temperatura medida esté por debajo de los 30 grados y se apagarán cuando ésta lo supere. Lo que vemos del lado de abajo, la variable boolean y la variable boolean 2. Ahora veamos el panel frontal de la aplicación en LabVIEW, en el cual creamos un dibujo del lado izquierdo del horno con los tres indicadores generados en el diagrama de bloques, que es la temperatura abajo a la izquierda, que se muestra como 25 grados ahí, y estado de encendido de las resistencias, que son las dos líneas rojas, una encima y otra por debajo del horno. Del lado derecho se encuentra el waveform chart, que nos mostrará la gráfica de evolución de la temperatura en el tiempo a medida que sube y baja para mantenerse alrededor o oscilando alrededor de los 30 grados Celsius. Sin más, pasemos a la práctica. Estas son las lecturas que está tomando en este momento LabVIEW a través del puerto serial en su comunicación con el Arduino. Vemos como del lado izquierdo se encuentra la temperatura en 31,8 grados, es decir, está por encima. Como está por encima de los 30, los dos indicadores superior e inferior se encuentran apagados y la temperatura que nos muestra en la gráfica se encuentra bajando. Una vez la temperatura baje a los 30 grados o baje de los 30 grados, se deben encender los indicadores y el relé se debe activar para darle energía al cautín, en este caso la resistencia, para que se caliente de nuevo el horno hasta que vuelva a superar los 30 grados. Bueno, ahora que ya tenemos un programa escrito en Arduino que controla el apagado y encendido de una resistencia, se pueden implementar diferentes tipos de controles. Estos pueden ser del tipo P o proporcional, tipo D o diferencial, tipo I o integral, tipo PD o proporcional diferencial,
tipo PI o proporcional integral, o tipo PID, que es proporcional diferencial integral. El valor proporcional depende del error actual, el integral depende de los errores pasados y el derivativo es una predicción de los errores futuros. Dependiendo del tipo de controlador, se disminuye el rizo u oscilación presentada por el control sobre la variable de temperatura del horno. En este momento llega a los 30 grados Celsius, debe encender el relé. Ahí está, encendió, para volver a calentar el horno o a calentar el cautín hasta que la temperatura vuelva y pase de los 30 grados. En el momento que pase de los 30, él debe apagarlo para que ya vuelva y baje. Se presenta la oscilación de la derecha en el tiempo alrededor de los 30. Vemos que la diferencia son un par de grados hacia abajo y otro tanto, un poquito más hacia arriba. Esta oscilación en algunos casos se permite, dependiendo de la aplicación. Si realmente no se quiere que se presente esta oscilación y sea más estable alrededor de los 30 grados Celsius, se puede que se defina, entonces se puede pasar a implementar otro tipo de controles, como hablábamos hace un momento, del PI, PID, para que sean anticipativos o tomen valores pasados. Para efectos de lo que se quiere en este video, pues se presenta este tipo de control solamente. Y ahí teníamos el apagado. Bueno amigos, gracias por acompañarnos en este video. Deja tus comentarios, dinos qué tema quieres que tratemos o ampliemos y no olvides dar clic en el pulgar arriba. Nos esperamos pronto en un nuevo video de Robotex.